Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar de un punto importante dentro de nuestra literatura nacional. Vamos a hablar acerca de la literatura de la Revolución. Este periodo tan crítico, tan doloroso en la historia nuestra y que no puede dejar aparte a la literatura, que es una de las formas en la cual se manifiesta todo lo que sucedió y que no se está basando solamente en lo histórico, porque si no estaríamos hablando de historiografía, sino que es una visión estética de lo que se vivió en aquellos momentos convulsos de este periodo histórico nuestro, que es la Revolución Mexicana. Recuerden que la Revolución Mexicana inicia en 1910 y culmina en 1921, que son estos 11 años de gran lucha, de una feroz contienda entre el gobierno y los de abajo, el pueblo que lucha por un cambio y que quiere una nueva forma de vida. Recuerden también que todo esto se da por querer cambiar el gobierno que se tiene, donde Porfirio Díaz se convierte en un dictador y que este dictador ya tiene más de 30 años en el poder y que no por voluntad propia va a decidir dejarlo. Entonces se tiene que hacer una lucha para buscar los derechos que sobre todo las más bajas esferas no tienen y que mientras las altas esferas sociales viven en opulencia, tienen viajes, tienen buena comida, tienen lujos, que hacen bailes, hacen fiestas con Porfirio Díaz y la gente de clase alta, la clase baja no tiene ni para comer y mucha gente se muere de hambre y está siendo explotada. Donde vienen los comercios extranjeros, las empresas extranjeras y explotan los bienes nacionales y a los trabajadores, a los indígenas, se les paga una miseria si es que se les llega a pagar. En esos tiempos se implementaba lo que era llamada la tienda de raya. La tienda de raya era en donde los trabajadores pues hacían su función, pero en lugar de pagarles con dinero, se les pagaba con mercancía. Iban a la tienda y ahí elegían qué es lo que querían adquirir. Sin embargo, lo daban a un precio mucho mayor que si lo hubiesen comprado en otro lado con dinero. Y entonces, como nunca les alcanzaba para comprar lo necesario para la subsistencia suya y de su familia, siempre estaban endeudados. Y entonces se les iba anotando en una lista cuánto debían y por lo tanto no podían renunciar a ese trabajo hasta que no saldaran su cuenta y esa cuenta nunca era saldada. Entonces ahí vamos a darnos cuenta que eso era una forma infame de tratarlos porque se les estaba esclavizando, no de una manera tan directa, pero sí a través de la deuda económica que siempre contraían y eso bajo la complacencia y beneplácito del gobierno de Díaz. Entonces ante estas situaciones pues la gente estaba cansada. Se le llamaba tienda de raya porque como eran analfabetas no sabían firmar, en la lista en lugar de poner una firma ponían una raya y entonces eso era con lo que los tenían atados. No podían disponer de efectivo y no siempre en la tienda se tenía lo que la persona necesitaba, entonces siempre se vivía con mucha precariedad, con mucha necesidad, porque no adquirían ni siquiera lo elemental para sus familias, que sufrían hambre, que estaban mal vestidos, que eran maltratados, que la mayoría de la gente campesina no tenía sus propias tierras, vivía en la tierra de los hacendados, la tierra de los patrones, que les daba permiso de construir sus pequeñas casitas, unas chozas en ese terreno y trabajar las tierras del patrón cuando se trataba de cuestiones agrarias y les daba solamente un pequeño pedazo, una parcela para que ellos sembraran su maíz o el frijol o lo que pudieran para su consumo personal, pero siempre era poco y no alcanzaba para los demás, pero tenían que ser explotados por el patrón, así que en esas haciendas trabajaba toda la familia, el padre de familia, la madre, los hijos que no iban a la escuela, que igualmente se enfermaban, que tenían hambre y que tenían necesidades. Entonces, ante esta situación, cuando hay líderes que empiezan a buscar la forma de romper con esta situación, pues la gente cansada, la gente del pueblo, cansada de esta situación, se adhiere y se ya incrustan a lo que ellos llaman la bola. Se llama la bola porque se iban todos juntos a buscar un futuro mejor. Sin embargo, aunque los ideales eran buenos, que era cambiar esta situación de precariedad, de abusos, pues en la realidad no fue tan distinto la situación. Cuando ellos se van a luchar, pues sufren hambre, sufren cuestiones también de diferencias de sociales, la mayoría se va caminando, van siguiendo a los líderes que van a caballo, el pueblo común se va a pie
buscan a quien las ayude y se van las soldaderas, que muchas veces tenemos una idea, digamos, idílica, romántica de lo que es una soldadera, que eran las mujeres siguiendo a sus hombres, y en muchos de los casos fue así, pero en otros eran mujeres que fueron secuestradas, que fueron obligadas a seguirlos porque tenían que atender a cientos o miles, cientos de miles de personas y tenía que dárseles de comer. Entonces ellas iban siguiéndolos porque eran quienes los atendían. Entonces fue un momento de brutalidad, un momento de gran tensión política. Se formaron los dos bandos, el de la bola, que eran la gente del pueblo, y lo que le llamaban los pelones, que era el gobierno. Y se le llamaba los pelones porque al ser militares pues tenían el cabello corto. Entonces ahí era esa lucha, era pueblo contra pueblo, porque los militares pues también lo estaban haciendo porque recibían una paga para defender al gobierno, aunque a lo mejor sus ideales fueran distintos. Sin embargo, se enfrentaban entre ellos mismos. Y es ahí donde pues para no dejar prisioneros se les mataba. Si los del gobierno, los pelones, agarraban a los de la bola, los fusilaban, pero también viceversa. Si los de la bola, los campesinos, agarraban a los militares, también los asesinaban. Es ahí cuando nos surgen muchos dichos mexicanos. Por ejemplo, nosotros tenemos un dicho muy, muy común que cuando alguien me dice, ya chupo faros. Y el chupo faros es porque como acto de buena voluntad y como último deseo les preguntaban pues qué querían hacer antes de que los ahorcaran o los fusilaran, y ellos decían pues un cigarrito, pero los cigarros que estaban eran los faros, y entonces era fumarse un faro es chuparlo. Y cuando decían pues ya está listo, sí, ya chupó faros, o sea, ya se fumó su último cigarro y estaba listo para la horca o para ser fusilado. Entonces nos viene desde ahí esa frase. Entonces fue un momento convulso, y esto se manifiesta dentro de la literatura con algunos grandes escritores, por ejemplo Mariano Azuela con su obra Los de Abajo. Es una novela breve donde nos narra las peripecias de Demetrio Macías, el líder de un grupo que está en contra del gobierno, digamos, un grupo revolucionario que se opone a ellos porque están en la injusticia. Entonces el gobierno lo manda a perseguir, quiere capturarlo porque él es el líder. Si cae en la cabeza, pues caen todos los demás. Entonces él es herido, él es perseguido, y se cuenta toda esta situación de cómo se va dando esa lucha por el poder, cómo se hacen también las atrocidades, las tropelías que el pueblo hace con los ricos. Cuando llegan, no todos eran malos, pero por ser ricos, entonces tenía que castigárseles, se les quitaba todo y mataban a los integrantes de la familia. Entonces fue un momento de suma barbarie y que se manifiestan dentro de estas obras. Tenemos otras como de Martín Luis Guzmán, donde se habla de la sombra del caudillo, una novela fantástica. Esta sí es amplia, es bastante larga, pero nos muestra una realidad que si nosotros no supiésemos que se trataba de una novela revolucionaria, entonces estaríamos pensando que se está tratando de una situación actual. Esto nos indica que la situación social política no cambió desde la revolución hasta nuestros días, que lo que se intentaba cambiar simplemente pasó de manos. De los ricos que estaban fueron derrocados, y entonces los líderes de ese movimiento ahora eran los nuevos ricos. En el fragmento de una obra está un indio moviendo una olla donde está el café, y está pensando, y tanto para nada. Dice, las cosas siguieron igual. Dice, ahora nuestro líder, él se anda paseando en grandes carros con una mujer que dice que es su esposa, y nosotros aquí todo sigue igual, porque efectivamente el pueblo siguió siendo pueblo, siguió teniendo miserias y muchas necesidades, mientras que los líderes, pues ellos sí obtuvieron la ganancia económica y se convirtieron en los nuevos líderes económicos y políticos, pero el pueblo pues siguió siendo pueblo y siguió teniendo hambre. Entonces aquí nos damos cuenta que las cosas no cambian, que siempre se utiliza a los demás para llegar a un fin propio, y eso es lo que nos manifiesta la sombra del caudillo, en donde por cuestiones políticas se enfrentan grupos que unos apoyan a un partido, a otros a otro miembro de un partido distinto, y que se da la traición entre ellos, que dentro de las cámaras de diputados se están matando porque pertenecen a otras alianzas, a otros partidos, y es la lucha simplemente del poder. Entonces eso es lo que se nos va marcando.
Pero esto también queda de manifiesto en un punto muy importante dentro de esta literatura y que son los corridos. Ustedes seguramente han escuchado La Adelita o han escuchado otro corrido muy importante dentro de nuestra historia porque se están contando sucesos, situaciones que van marcando trascendencias y acciones, momentos que se están viviendo. Y aunque en México tenemos muchos corridos que pueden tratar corridos de amores, corridos de desgracias, corridos de forajidos incluso, también se habló en ese momento a través de las canciones como La Cucaracha, te decía la de La Adelita, Coronela y muchas otras más, cuáles son las situaciones y cómo se está viviendo. Por ejemplo, en La Adelita es que es el amor de esta mujer que pues era valiente y que seguía a la lucha, pero que también pues ella era aguerrida y tenía que tomar decisiones. Entonces a través de las canciones nosotros podemos observar cómo se vivía ese momento. Así es que la literatura de la revolución nos marca un momento convulso. La literatura de la revolución nos dice que empieza en 1915 y termina poco antes de 1950, porque tuvo que haber ya iniciado el movimiento, por eso aunque el movimiento político y social inicia en 1910, la literatura se empieza a manifestar hasta 1915 y aunque el movimiento social termina en 1921, la literatura todavía da para mucho más y casi está llegando a la mitad del siglo con estas manifestaciones, porque son muchas historias las que se tienen que contar y toda esta convulsión que sufrió nuestro país y que queda de manifiesto en grandes obras. Como decía, una de las más representativas, que son Los de abajo de Mariano Azuela o La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, que son las más representativas, pero no son las únicas. En parte de la obra que vimos de Juan Rulfo se inspira en este momento postrevolucionario, en donde sigue siendo lo mismo, como veíamos, la tierra la sigue teniendo gente rica y el hambre la sigue teniendo el pueblo. Las cosas no cambiaron a pesar de tantos años de lucha, de esos 11 años de gran atrocidad que nos llevan a un periodo de lucha interna, pero también después de una gran recesión económica y que las cosas finalmente no cambian como se esperaba. Entonces, la actividad que ustedes van a hacer con esto es que quiero que busquen dos corridos, los que ustedes quieran, corridos de la Revolución Mexicana y que me digan de qué trata. Eso sería todo, nos vemos mañana.